Sigamos el cuento donde lo dejamos. El video pasado, el del Mundial de 1995, tuvo el foco puesto en el mundo del rugby en general porque sin dudas esa Rugby World Cup generó un impacto mayor en el resto del mundo que en la Argentina como tal. Sin embargo, y como dicen algunos expertos en la materia, la Argentina en términos de rugby está atrasada y esos impactos le llegan 4 años más tarde. Es imposible saber si esto es o no así, pero sin dudas que lo sucedido en la última mitad de la década de los 90 tuvo su cierre en el año 1999 en aquel mítico mundial que se jugó otra vez en Reino Unido y Francia, siendo Gales la sede principal de la competencia. Una vez finalizada la Copa del Mundo de 1995, Petri y Paganini se bajaron del proyecto y regresó al seleccionado un viejo conocido, Puma de aquel equipo fundador de 1965, José Luis "El Pelado" Imhoff. Para graficar estos años es necesario recordar que en el mundo del rugby el profesionalismo ya era aceptado incluso por el máximo organismo rector del deporte, la International Rugby Board. Argentina fue uno de los países que votó en contra del profesionalismo bajo la presidencia de Felipe Ferrari. Sin embargo, en el 96 con su salida cambiaría por completo el paradigma. Luis Gradín, quien en el Mundial del 91 supo ser entrenador de los Pumas, sería elegido presidente de la UAR y con él el estigma del profesionalismo se acabaría. A partir de ese momento los jugadores profesionales no estarían más vetados del seleccionado y además se creó la URBA y la UAR dejó de regir los torneos de Buenos Aires. En 1996 los Pumas se enfrentaron a Inglaterra en Twickenham y perdieron por 2 puntos, 20-18. Al año siguiente, en el 97, llegarían cambios muy importantes. En junio los Pumas vencieron en el segundo test a Inglaterra por 20 puntos de diferencia. Sin embargo, al viajar a Nueva Zelanda se chocaron con la dura realidad y sufrieron la mayor goleada de su historia, 93-8 ante los All Blacks. Ese postpartido sería un antes y un después. Un grupo de 10 líderes se reunió en un cuarto de hotel en Auckland y debatieron por horas. El capitán de aquel equipo era Lisandro Arbizu, quien propuso un plan para elevar a la UAR con el fin de cambiar para siempre el amateurismo en los Pumas. Se habló de viáticos, entrenamiento y hasta de obra social, a la par que algunos proponían no jugar el siguiente test si estos petitorios no se cumplían. Lo concreto es que semanas después, los miembros del seleccionado que aún jugaban en el país se reunieron en el CENARD y comenzaron sus entrenamientos para los compromisos venideros. La UAR, en conjunto con algunos jugadores, trajeron desde Estados Unidos un container lleno de elementos para mejorar las aptitudes físicas de los jugadores. Los resultados se hicieron notar. En noviembre de aquel mismo año, los Pumas vencieron a Australia, que solo un año y algunos meses más tarde sería campeón del mundo. Varios Pumas ya jugaban afuera, mientras que otros tantos aún se desempeñaban en torneos locales. Esto generó un quiebre generacional que se potenció con la llegada de un colaborador extranjero en el staff del Pelado Imhoff, Alex Wiley. En 1996, en pleno auge del modelo de convertibilidad en la Argentina, la Unión Argentina de Rugby se permitió contratar a Wiley, un prolífico entrenador neozelandés quien supo dirigir a los All Blacks durante 3 años. Si bien no era la primera vez que esto se hacía, el caso fue paradigmático por sus tintes profesionales. Así es como Alex, a pesar de no hablar ni una gota de español y ser, en palabras de los que lo conocieron, un tipo parco, se convirtió en uno de los entrenadores más influyentes de la historia del seleccionado y el que más marcó a algunos de los integrantes de aquella generación. Este caldo de cultivo, que mezclaba dinero, política y deporte, generó nuevas necesidades en el equipo. En el 97 se comenzó con este incipiente proyecto de alto rendimiento, pero ahora los ojos apuntaban al entrenador. Los resultados del 98, principalmente la goleada en la gira de Japón con un 15 plagado de debutantes, fue el parteaguas para que el equipo le pidiera a su entrenador la renuncia indeclinable a tan solo meses del Mundial del 99. La realidad es que fue una de las primeras veces en la que la mayoría de los jugadores estaban de acuerdo con una decisión, por más injusta que pueda parecer, ya que mal, Imhoff trabajaba ad honorem como head coach de los Pumas. Así es como el segundo al mando, Tito Fernández, y su amigo Pipo Méndez, junto con Wiley como tercero, tomaron las riendas del equipo. 54 días duró la gestión e incluyó una gira de preparación para el Mundial por Irlanda y Escocia. Desde allí se emitió una lista que desestimó la presencia de algunos miembros del equipo los 4 años previos, lo que generó un enorme conflicto. Algunos se quedaron disconformes con la decisión y al regresar de la gira para los entrenamientos previos al viaje, otra vez la olla explotó. Aquel entrenamiento en Liceo Naval fue el final de Pipo Méndez en los Pumas. Este anunció su salida y se retiró antes del comienzo de las actividades a su casa en La Plata. Los jugadores le pidieron a Tito Fernández que los entrene y al finalizar
este también se bajaría del staff. Sin todavía haber vuelto a Buenos Aires, ya que era contratado por Díaz, Alex Wiley fue designado entrenador a menos de 2 semanas de iniciarse la Copa del Mundo. En el medio, algunos jugadores pujaron porque Marcelo Lofreda, entrenador del SIC, acompaña al neozelandés. Sin embargo, desde la UAR bajaron el pulgar y Wiley fue como head coach, acompañado por Gonzalo Becar Varela. El sacudón fue terrible, pero para muchos era el golpe que los terminó de unir. Y así es como, capitaneados por Lisandro Arbizu, en su tercer mundial los Pumas viajaron a Gales para estrenar el Millennium de Cardiff en el debut ante el local. La llegada no fue menos tormentosa. Mario Ledesma y Pedro Sporleder, ambos de Curupaití, fueron sancionados por haber insultado a un árbitro, y se comenta que desde las altas esferas de la política se hizo un pedido especial para que estos fueran indultados. Arbizu cayó enfermo y llegó más tarde al viejo continente, mientras que en el aeropuerto algunos jugadores tuvieron problemas con sus pasaportes. Al final, todos llegaron a destino. Este año se utilizó un formato rarísimo que sería clave para el resultado final del conjunto argentino. 5 grupos de 4 equipos, donde los primeros de cada uno pasaban directos a cuartos de final, mientras que todos los segundos y el mejor tercero disputaban una fase previa denominada octavos de final para avanzar. En el grupo de los Pumas, el D, se encontraban algunos viejos conocidos. Gales, Samoa y Japón, en ese orden, serían los rivales del conjunto albiceleste. El equipo titular, a grandes rasgos, incluía a Mauricio Reyardo, Mario Ledesma y Omar Hassan o Martín Celso, Ignacio Fernández Lobe y Alejandro Ayub, Santiago Tati Filan, Rolando Yankee Martín y Gonzalo Chalo Longo, Agustín Pichot y Quesada como pareja de medios, Arbizu y Eduardo Simone en el centro de la cancha, y los 3 del fondo, Diego Albanese, Gonzalo Camardón, aunque un par de partidos ingresó Octavio Bartolucci, y en el fondo Ignacio Nani Corleto. Como decíamos, el debut fue ante Gales. Los Pumas jugaron bien, pero los de rojo contaban con la presión extra de ser locales y ganaron por 23-18. Todos los puntos argentinos salieron del pie de Quesada, quien vino a resolver una de las carencias que más problemas le trajeron al equipo el pasado mundial. El siguiente encuentro fue ante un viejo conocido, Samoa, desde esa vez y para siempre a secas. El encuentro tenía un trasfondo histórico muy importante que para los seguidores de esta sección no será una novedad, y es que los de azul eran la piedra en el zapato de los Pumas en los 90. Nunca se les había podido ganar, y aquella tarde en la Nelly no parecía ser distinta. Con un resultado adverso, el conjunto argentino se fue al vestuario con la mente otra vez en el avión de vuelta a Buenos Aires. No se sabe bien el orden de los hechos, pero hay versiones que indican que Wiley fue al vestuario y con su particular carácter les habría dicho de todos los jugadores argentinos. Más allá de la charla, la versión entregada por los de Celeste y Blanco en la segunda mitad fue otra. Otra vez Quesada fue clave, sumó 27 puntos solo con el uso del pie, y sumémosle el try de Ayub para que el partido se cierre 32-16 en favor de los argentinos. Con aires renovadores y la posibilidad de pasar de fase, regresaron a Cardiff para jugar con Japón por la última fecha de la fase de grupos. Los nipones eran los más débiles del pool, el encuentro no presentó mayores dificultades y los tries de Pichot y Albanese más 21 puntos de la derecha sagrada de Quesada fueron suficientes. La victoria de Samoa ante Gales, repitiendo la mística del 91, dejó a los Pumas como terceros. Sin embargo, el formato ponderaba al mejor de estos para que, junto con todos los segundos, disputen unos playoffs. Pacientes en los cuartos de final, aguardaban los primeros de cada grupo. Los Pumas quedaron primeros en el ranking de los terceros y gracias a sus 2 victorias disputaron esta fase previa, también llamada octavos de final, ante Irlanda. De este partido con Irlanda, en Lens, Francia, se puede hablar y mucho. Ya de por sí era histórico que los Pumas lleguen a una instancia de eliminación directa, e imagínense con este partido. El primer tiempo fue palo y palo. Quesada era otra vez protagonista, al igual que David Humphries, el 10 de verde. Entre ambos hicieron la mayoría de los puntos aquella contienda, signo de aquel mundial y de aquel rugby que aún mezclaba el alto rendimiento con un dejo del espíritu amateur, y donde los puntos de encuentro tipo montonera o los golpes a destiempo eran todavía moneda corriente. 15-9 ganaba Irlanda. Nos vamos al segundo tiempo, posiblemente uno de los más extensos de la historia del deporte ovalado. La contienda de los aperturas seguía, y antes de aquel scrum que todos recordamos, el partido estaba 24-18 en favor de los del Trébol. Si viene, hacemos falso y espalda, dice Felipe Contempomi, que había entrado como 10 en lugar de Nani Corleto. Quesada, aún en cancha, pasaba de fullback, pero ninguno creía que iba a venir, y además esa jugada no salió del todo bien en el entrenamiento cuando la practicaban bajo la atenta mirada de Gonzalo Becar Varela y Alex Wiley. El scrum va para atrás, no era costumbre. La pelota sale disparada y la toma Pichot. El pase es al 17, Contempomi. Falso, corta la línea Lisandro Arbizu, el 12, y anula al ala y al medio scrum. Contempomi se la guarda y tira exigido un pase.
El 10 de verde no compra y quiere cerrar. Espalda. Edu Simone, el otro centro, pasa por delante del pase y se come al fullback de la apertura que venía cerrando. Camardón la recibe lanzado, con tiempo y espacio. Se da cuenta que sobra uno. Si la toca Quesada, seguro lo taclean. No había tiempo para otro pase. El win de verde no sabe qué hacer. No hay lugar para flotar, pero tampoco se la juega a que Quesada la toca. Cuando toma la decisión de cerrar, ya es muy tarde. Camardón tira un salteo. Eso no era parte de falso y espalda. Lo que sí, Albanese, que venía como una tromba, imparable, con tal potencia que el tacle al cuellito de la camiseta que le hace el 15 de verde no sirve para nada. El resto es historia de rugby. Lo que vendría después sería también muy atípico. Casi 10 minutos de extrema defensa en tiempo adicionado, costumbre que hace años se dejó de ver en este deporte. La valía de los 15 albicelestes aquella noche fue inspiradora, asistida por millones de argentinos, muy posiblemente por primera vez. Se iniciaba lo que algunos sabios en la materia llaman la pumamanía. Los fenómenos que el rugby genera en los argentinos se ven reflejados en la postergación de otros eventos. El deporte ovalado, a diferencia del fútbol, no es esperado por la mayoría de argentinos y argentinas, sino que a medida que los resultados trascienden, el ciudadano se va encontrando con la disciplina y por lo tanto con estos. Así es como las elecciones generales del 24 de octubre de 1999 en la República Argentina tenía a sus principales candidatos al filo del asiento de aquellos cuartos de final entre Francia y Argentina en Dublín, Irlanda. Si bien Francia siempre marcó la diferencia, faltando apenas minutos para el cierre, el encuentro estaba parejo y los Pumas a 4 puntos del conjunto galo. Sin embargo, el desgaste de haber jugado solo 4 días antes una final anticipada y la inexperiencia fueron un factor determinante en el resultado. Un 47-26 que no es representativo de buena parte de la contienda. Lo interesante vino después. Por supuesto que podemos hablar del campeón Australia y de que otra vez Lomu dio la nota, pero para nosotros este mundial tiene otra relevancia. El foco se pone en los Pumas porque es el inicio de una camada que 8 años después culminaría este desarrollo y crecimiento del rugby argentino con el mundial del 2007, no sin antes caer en 2003 otra vez en el fondo. Al llegar a Buenos Aires, el país hablaba de ellos casi a la par que se hablaba del presidente electo. Los jugadores desfilaban por los programas de TV a los que pocas veces eran invitados y desde la política se tentaba a los jugadores de ambos lados de la grieta. La historia de los Pumas puede resumirse como un conjunto de primeras veces. Y este mundial es un evento que condensa varias de ellas. La primera vez que se le gana a Samoa, la primera vez que se pasa a una fase de eliminatorias, la primera vez que se llega a cuartos de final y la primera vez que un argentino aparece como máximo goleador de un mundial. Gonzalo Quesada con 102 puntos.